Hola muchachos, un gusto poder saludarlos nuevamente, aunque sea por este medio. Vamos a empezar a trabajar el tema de esta semana, que ya por nombre es circuito eléctrico. Va relacionado con el tema que trabajamos la semana pasada, de acuerdo a la electrodinámica, el flujo de corriente ya aplicado en un circuito eléctrico. Para iniciar vamos a analizar el concepto de circuito eléctrico, que es la trayectoria cerrada que recorren las cargas o los flujos de electrones de un punto a otro de manera fluida y de manera constante, para poder hacer trabajar a todos los componentes que integran dicho circuito eléctrico. Bien, dentro de estos circuitos también podemos encontrar previamente elaborado un diagrama. En este diagrama vamos a utilizar símbolos que se emplean de manera universal para poder ejemplificar los componentes físicos que ya se estarían aplicando realmente dentro del circuito eléctrico. Una cosa entonces es el diagrama y otra cosa es el circuito eléctrico como tal, ya físicamente elaborado. Bien, aquí les coloco unos ejemplos de estos símbolos, no son los únicos, hay más. El primero es la pila o la fuente que alimenta de energía nuestro circuito. El interruptor, es decir, el que enciende o apaga o el que cierra y abre el flujo de corriente eléctrica. La lámpara o bombilla o foco y el fusible son algunos de los que vamos a estar abordando en los ejemplos que yo les voy a mostrar. Pero aquí abajo, bueno, les coloco el de resistencia, fuente de alimentación, cable o alambre y el voltímetro. Bien, partes del circuito eléctrico. El circuito eléctrico se conforma por 5 partes importantes, que el primero de ellos es el generador, el segundo el receptor, el tercero el conductor, cuarto interruptor y quinto fusible. Vamos a ver de manera muy breve cuál es la función de cada uno de ellos. El generador eléctrico, bien, es el que produce la corriente eléctrica para poder hacer funcionar el circuito. Esta corriente eléctrica puede ser directa o continua. Tiene polaridad definida, es decir, cuenta con un polo positivo y un polo negativo. Y tiene la capacidad de transformar la energía mecánica en eléctrica, es decir, que a partir de un movimiento, por ejemplo de un motor, vamos a poder obtener energía eléctrica. Receptor eléctrico. Aquí les coloco el ejemplo de un foco, pero pues pueden ser otros componentes. El más común es el foco. Bien, este dispositivo es capaz de transformar esa energía eléctrica que está recibiendo a partir del generador a otro tipo de energía, como puede ser la energía luminosa. Conductor eléctrico es aquel que produce o que permite el paso de los electrones de un punto a otro o de un componente a otro. Este conductor generalmente está o su material está constituido por metales. Interruptor eléctrico es el que permite el paso o el cierre de la corriente o del flujo de corriente eléctrica dentro del circuito. Se dice que corta o abre el circuito. Fusible eléctrico. Este componente funciona para proteger todos los demás componentes del mismo circuito. Aquí recae el exceso de flujo eléctrico si es que se produce de manera anormal. Este filamento que podemos ver en la imagen de color negro es muy delgado y muy susceptible si es que se llega a elevar el flujo de corriente que se requiere en ese momento. Por lo tanto, si se aumenta la electricidad de manera anormal, todo va a recaer aquí. Este filamento se rompe, interrumpe el paso de la corriente eléctrica y ya no permite que se dañen los demás componentes. Para poder hacer funcionar nuevamente nuestro circuito eléctrico es importante reemplazar el fusible eléctrico. Ahora pasamos a los tipos de circuitos eléctricos, que son 3.
circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico en paralelo y circuito eléctrico en mixto. Vamos a ver algunas de sus características. El primero de ellos es el circuito eléctrico en serie, que en la corriente se mantiene la misma intensidad en todos los receptores. ¿Cuáles serían los receptores en este ejemplo? Los que tenemos acá, utilizando el símbolo de lámpara. La resistencia aumenta al incorporar más receptores. Si nosotros colocamos mayor cantidad de lámparas o de focos, entonces la resistencia, recuerden que es lo que se opone al flujo de la corriente, pues se ve muy aumentada, es decir, que no fluye como debe de ser la corriente eléctrica. Y la tensión, cada receptor tiene la suya, que aumenta con su resistencia. Por otra parte, el circuito eléctrico en paralelo, cada receptor es atravesado por una corriente independiente. Se dice que si esta corriente es menor, a cuanto mayor resistencia sea aplicada en este tipo de circuitos. La resistencia disminuye al incorporar receptores y la tensión es la misma para cada uno de los receptores. En el circuito eléctrico mixto es la combinación entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Tiene una serie de ventajas que permite reducir voltajes en puntos donde así lo requiera, tiene mayor resistencia y tiene una intensidad de corriente que se disminuye. ¿Okay? Aquí les mostré algunos ejemplos. En la actividad que ustedes deben de realizar como misión, deben de proponer uno distinto, utilizando la simbología que vimos anteriormente. Por mi parte ha sido todo, muchachos, espero que haya quedado muy claro. Les mando un fuerte abrazo.